Buenas tardes, soy el especialista clínico José Batista del Hospital Renacer. Soy parte de este comité evaluador que va a aceptar, si va a debatir si aceptar o no su propuesta de filtro. Estoy con la directora del hospital y líder de este comité Sapnata Roleda. y nuestro doctor técnico financiero. Esteban Garcés. Ok, buenos días ante todos miembros del comité evaluador. Estoy agradecido por estar aquí presente junto a mi equipo, la empresa Turcatech. Nuestra empresa de ingeniería viene a presentar una solución definitiva y de alta fidelidad para uno de los problemas más críticos en el monitoreo de pacientes: la contaminación de la señal electrocardiográfica con respecto a la red eléctrica de 60 Hz. Quisiera comenzar con el planteamiento de la señal SG. Como sabemos, la señal SG tiene una muy baja amplitud, típicamente de 0.05 milivolts, disculpen, y 2 milivolts, y una frecuencia de rango clínico esencial, o es decir, de interés, de 0.05 Hz y 150 Hz. El gran desafío que tenemos como técnico es el ruido. El ruido de las instalaciones eléctricas de los hospitales está en un rango exactamente de 60 Hz. Esto significa que está en el rango operatorio justo medio que tenemos de interés. Por lo tanto, si no se filtra correctamente el ruido de 60 Hz, habrá una deformación de la onda, incluso una sobreexposición muchísimo más gruesa y unos segmentos mucho más distorsionados que no permitirán al electrocardiógrafo en general, lo que está viendo, cardiólogo, ver las enfermedades de arritmia cardíaca o algún infarto con respecto al miocardio. Para resolver esto, sin destruir la información médica, nuestra propuesta se basa en el filtro de rechaza banda activo, específicamente utilizado en la tipología Twin Key o WT. El circuito, al menos este circuito, consta de dos redes en T en paralelo. Uno está formado por dos resistencias y un capacitor a tierra, el cual funciona como pasa bajo, y el otro está formado por dos capacitores y una resistencia a tierra que actúa como un pasa alta. Descartamos completamente el uso de filtros puramente pasivos, que son el tipo R y C estándar, por una razón matemática increíble. ¿Cuál es el factor de calidad Q? Esto es extremadamente bajo en filtros pasivos, menor a 0.25, lo cual genera una curva de respuesta más amplia y deja pasar frecuencias que no quisiéramos obtener, ya que queremos eliminar exclusivamente los 60 Hz. Si usamos filtro pasivo, eliminaríamos no solo 60 Hz, sino hasta 40 o 80 Hz, que son necesarios para recibir y replicar las señales que queremos, las señales esenciales. Por eso, utilizamos o implementamos los OPAMs operacionales en una configuración de retroalimentación activa, logrando elevar el factor Q a uno superior a 10, el cual nos permite eliminar de forma prácticamente quirúrgica, exclusiva y definitiva los 60 Hz de la red eléctrica, ideando o manteniendo todas las demás frecuencias tal y como estaban. Muchas gracias. Buenas, gracias. De mi parte, mi nombre es Juan Novillo, soy el especialista en
instrumentación biométrica. Por parte de mis finalidades, primeramente hablar sobre el acoplamiento y a la vez la seguridad y las normas en cuanto a este filtro. Por parte, como dice mi compañero, el filtro QNST trabaja de una forma aislada usando integrados, principalmente que utilizamos desde la D620, que prácticamente este integrado aísla o elimina ciertas cosas como el rechazo común, de la forma en que esto ayuda mejor a la señal que llegue al final. De esta forma que algunas veces, cuando conectas los electrodos al paciente, suele que en algunos casos el paciente se mueva o sube. Esto puede generar un tipo de ruido. De la forma en que dentro de nuestro filtro, así dentro de los amplificadores que tiene, lo que hace con el pasa baja, que es de 0.5 Hz, elimina todo ese tipo de ruido para poder así mostrar esa señal que queremos en los monitores. Dentro de esto, estos filtros cumplen con la norma 6060-1 dentro de los equipos electromédicos, de la forma en que nosotros sabemos que este filtro ayudará a muchos pacientes y a la vez principalmente ayudará a los doctores y enfermeros que lo manejan para que no tengan una especie de señales falsas o activación de alarmas que prácticamente por cualquier cosa pueda afectar el diagnóstico del paciente. Para hacer una decisión de la empresa, la financiera, seguridad técnica ante nuestra propuesta. Mi nombre es en esta historia, el objetivo no es solo presentarles un modelo, sino demostrarles cómo este canal analógico optimiza sus aspectos y protege activamente los activos de la institución. Hemos elaborado una propuesta detallada donde el costo total de manufactura protegida es precisamente el 50. Esto está proyectado sobre de escala de producción estándar, lo que nos permite dividir los costos fijos de fabricación automatizada. Este costo no será suficiente para los componentes. Al contrario, nuestro diseño contempla estrictamente el uso de referencias de películas metálicas, una tolerancia apenas de 0.1% y de profesores de polipropileno. ¿Por qué se la decisión? Bueno, porque los analógicos WP son altamente sensibles a las radiaciones térmicas. El sistema de SG podría mejorar la defensa de corte desarrollando componentes comerciales, baratos, construyendo, obviamente, la efectividad del filtro. Con esta selección, garantizamos que el filtro se mantenga sintonizado en los porcentajes de transmisión de voz. En este caso, las partes tecnológicas de resolver todo el procesamiento digital o los filtros por software dentro del procesador. Sin embargo, desde la perspectiva costo-beneficio, el software es una alternativa ideal de las actualización a requerir componentes digitales y alta resolución. Y obviamente los procesadores caros. Esto se genera la tendencia de procesamiento y a huelgas de estilo que podrían Muchas gracias. Agradezco la presentación de la empresa Turgatec. Sin duda los datos técnicos son detallados, pero como director del hospital, mi enfoque debe ir más allá de las ecuaciones de circuito. Debo velar por la seguridad del paciente y la continuidad operativa del hospital. Ustedes basan toda la efectividad de su propuesta en un sistema activo, lo que significa que dependemos críticamente de la estabilidad de la fuente de alimentación que energiza esos amplificadores operacionales. Los hospitales de nuestra región sufren constantemente fluctuaciones de voltaje, como ya lo saben, que sucede en Panamá.
transistorios de red debido al encendido de equipos pesados como los tomógrafos, incluso apagones momentáneos mientras entran en marcha las plantas eléctricas de emergencia. Si su tarjeta de filtrado sufre un daño en su etapa de alimentación activa o si un amplificador operacional se quema debido a un transistorio térmico en medio de una monitorización crítica en el quirófano, ¿qué le ocurre a la señal del paciente? El circuito cuenta con un sistema bypass automático que permite seguir el momento de la señal, seguir viendo la señal aunque sea con ruido, o el monitor se irá a negro por completo dejando a los cirujanos a ciegas. Exijo que me expliquen detalladamente cuál es su plan de contingencia ante el fallo catastrófico del hardware activo y cómo mitigan el riesgo de descalibración por el envejecimiento natural de los componentes. También tengo otra más sobre la estabilidad clínica y diagnóstica. En su propuesta admiten que el circuito Twin-T analógico puede presentar deriva térmica en componentes de baja calidad en un entorno crítico como la unidad UCI, donde la temperatura fluctúa y el equipo opera 24/7. La deriva térmica moverá la frecuencia de corte fuera de los 60 Hz. ¿Qué ocurre exactamente con la visualización de la onda P y el complejo QRS y el segmento ST? Si el filtro se descalibra por calor, ¿cómo garantizarían que esto no provoque un diagnóstico erróneo en un paciente con sospecha de infarto? Ok, muchas gracias por las preguntas. Respondiendo a su primera pregunta, debo decir que la tarjeta incluye un regulador de voltaje con protección contra transistores, TBS. O sea, si hay un apagón, la energía se iría prácticamente a uno de estos sistemas de protección y funcionaría como un suicidio, podríamos decirlo así, la cual evitaría que la electricidad fluctuante entre en el circuito del filtro. Y además de eso tenemos un relé de estado sólido que entra en modo a prueba de falla o fail-safe, puente pasivo directo, si la energía del operacional o PANT cae a cero. Por lo tanto, no se dañará ningún elemento y la operación será continua. Prácticamente, si ocurre un apagón, nada se dañará. Ok. Dentro de las fallas que pueden como descalibración, por, no sé, aquí como dijo por calor, por parte se mostraría como una deformación un poquito en cuanto a tanto a la frecuencia como una distorsión en la faz de la onda. Pero, como mi compañero había dicho, dentro de la placa hay un regulador, que esto ayuda a poder controlar esos cambios así drásticos así de calor, de la forma en que pueda evitar esos errores así de diagnósticos. Y también, dado la redundancia, que nuestros componentes no usan simplemente de componentes comerciales, sino de alto nivel a nivel médico o electromédico, para poder mantener así, mantener ese diagnóstico a pesar de todas las consecuencias que puedan pasar. Ustedes han mencionado en su propuesta con mucho orgullo que su filtro doble T tiene un factor de calidad elevado y que corta efectivamente a los 60 Hz. No obstante, cualquier ingeniero con experiencia trabajando con filtros analógicos sabe que los filtros notch de alto Q introducen un desfase o una distorsión severa en las frecuencias inmediatamente anteriores y posteriores a la frecuencia de corte. La señal del ECG no es una simple senoidal, es una combinación compleja de frecuencias. Componentes cruciales de la onda T y segmentos del complejo QRS caen peligrosamente cerca de la zona de transición de su filtro. Si su filtro altera la fase de esos componentes, lo que se nos va a estar mostrando en la pantalla va a cambiar de manera artificial. Un retraso en el grupo no lineal puede ensarchar artificialmente el complejo QRS o en cambio disminuir el segmento ST. Mi pregunta es, ¿qué evidencia científica, simulaciones de respuestas o pruebas de distorsión de fase ustedes han realizado para garantizarle a este comité que su circuito no deformará la señal médica y no provocará errores de diagnóstico en nuestros pacientes? Gracias por la pregunta. Usted no dice que ocurre un desfase justamente en el filtro notch. Sin embargo, como sabe, el desfase causa o tiene un desfase de interés en los 60 Hz, los 60 Hz que precisamente queremos eliminar. Por lo tanto, ese desfase no es para nada significativo en nuestra señal de interés.
pues esta la eliminaremos completamente. Por otro lado, nos dice que cómo podemos verificar que las desviaciones no serán lo suficientemente altas. Bueno, para esto se utilizan simulaciones extensas acerca de este producto para equilibrar el ancho de banda y la respuesta del escalón, demostrando que el retraso de grupo en la banda de paso de 0.05 Hz y 150 Hz se mantiene por debajo de los límites estipulados por la AMI, la Asociación de Avances Tecnológicos de Instrumentación. Por lo tanto, podemos confirmar que todo saldrá de la mejor manera posible y sin ninguna falla. Espero esta Muchas respuesta gracias. sea de su agrado. He estado escuchando atentamente a su especialista en costos, quien defiende la viabilidad de su proyecto basándose en un precio unitario de $15.50. Ustedes afirman que al usar resistencias con tolerancias de 0.1% garantizan que el filtro no sufrirá deriva térmica bajo ninguna condición. También nos prometen que este filtro será capaz de trabajar durante jornadas indefinidas, como debería de ser. Y bien, hasta ahora solo he estado escuchando promesas y primeramente quisiera darles una pregunta. El- Ustedes dicen que tendrá un uso prolongado antes de que presentar alguna falla o que requiera de algún mantenimiento. Yo quisiera saber de cuánto sería ese tiempo. Bueno, nuestra tarjeta analógica ofrece un tiempo medio entre fallas de alrededor de 80.000 horas de uso continuo. Esto representa aproximadamente 9 años de operación ininterrumpida, las 24 horas al día, que es lo que se necesita en un área como es la UCI o quirófano. Bien, son mis anotaciones. Ustedes ya están cumpliendo, según dicen, cumplen con ciertas normativas, entre ellas la IEC 6061. Bien, creo que es ahora momento de abordar un tema que me parece que se ha estado ignorando y es el del mantenimiento. Te lo digo ya que ustedes rechazaron el uso de filtros por software. Sin embargo, esto a pesar de que el filtro digital no sufre ninguna clase de desgaste físico. Yo quisiera saber cómo ustedes justifican que el hospital asuma el riesgo logístico de comprar y mantener sus tarjetas analógicas en lugar de exigir un filtro digital cuyo costo de mantenimiento es prácticamente nulo. En el caso de nuestra tarjeta, esta utiliza chips que no tienen propietarios ni tecnologías los cuales los aten a nosotros. Está diseñada con componentes estándares de la industria, así que ustedes tienen la libertad de poder adquirir estos repuestos exactos con distribuidores externos. Además, en lo que menciona del mantenimiento, este tiene casi alrededor de un costo casi de cero. Esto es gracias a un control de calidad automatizado que manejamos en nuestra fábrica y a la estabilidad de sus componentes de precisión. El circuito, como ya sabemos, ya lo hemos mencionado, está fuertemente reforzado contra la derivación térmica y el envejecimiento de los componentes. Muchas gracias. Bien, gracias por su respuesta. Ahora creo que le cederé la palabra a la directora del hospital, señorita Arboleda. Como ya han concluido, creo que vamos a deliberar si vamos a adquirir su producto o no. ¿Cuál es su opinión, José? Desde mi punto de vista, no puedo basar únicamente en beneficios esperados. Esto, necesitamos evidencia experimental que demuestre que lo que ustedes dicen es correcto. Y si realmente es tal como está todo en su propuesta, debido a esto no puedo aceptar esto. Yo hice una pequeña pregunta capciosa sobre los filtros, sobre los analógicos tipo Twin, sobre cómo su protección bypass y ya que no presenta problemas de deriva térmica, me llegaron a responder, bien, pero siento cierta inquietud
ya que según lo que según lo que me muestran su propia empresa, sobre las ventajas y desventajas, sigue presentando estabilidad en aplicaciones exigentes y menor estabilidad. También son muy específicos con los componentes sensibles, lo que es una preocupación muy grande teniendo en cuenta nuestro país. No sé qué piensas, joven Esteban. Bueno, por mi parte, en el ámbito del mantenimiento no me convencen del todo, ya que estos filtros activos analógicos suelen ser bastante rígidos, eh, lo que suele llevar a que ante el más mínimo cambio, por ejemplo, ambiental por las temperaturas, pueda, pueda hacer que el filtro requiera de constantes recalibraciones, cosa que con métodos un poco más modernos quizás podríamos ahorrarnos. Y ciertamente no me convence mucho lo que ustedes están prometiendo. Me han dicho que, que básicamente se han basado en múltiples simulaciones y gracias a eso ustedes están seguros de que su propuesta funcione. Y siento que necesitan más que una simple simulación, ¿entienden? Y bueno, esa sería mi opinión. Aunque hayamos tenido dos negativas y en cierta parte un buen futuro que les puedo ver a ustedes. Ahora mismo creo que lo rechazaremos. Si un futuro presenta una mejor propuesta, creo que llegaremos a adquirir sus productos. Pero ahora declinaremos su propuesta. Gracias por participar. Tenga un buen día. Ya. Manden todo lo que ustedes